Imaginen esto, finales del siglo XIX, dos de las mentes más increíbles de la historia se enfrentan en una batalla por el futuro de la electricidad. De un lado tenemos a Thomas Edison, el famoso mago de Menlo Park. Del otro, a Nikola Tesla, el visionario, el soñador. Esta es la historia de su rivalidad, una que, literalmente, electrificó al mundo entero. Ok, para entender bien esta guerra, primero hay que aclarar algo. Un mito que casi todo el mundo da por cierto. Si pregunto quién inventó la bombilla, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Thomas Edison, ¿verdad? Bueno, la historia real es un poquito más compleja y la verdad, mucho más fascinante. Fíjense en esta línea de tiempo. La idea de la luz eléctrica ya andaba dando vueltas desde mucho antes de Edison. Miren la primera fecha, 1809. Humphrey Davy ya había demostrado el principio básico. Si saltamos a 1850, Joseph Swan ya tenía una lámpara que funcionaba. Entonces, ¿cuál fue el gran golpe de genio de Edison en 1879? Pues ahí está el truco. Él no inventó la primera bombilla, sino la primera que era práctica, la primera que podías comprar, que duraba encendida y que se podía fabricar en masa. Él convirtió un experimento de laboratorio en un producto para el mundo. Pero claro, Edison no se iba a quedar ahí. Él no era solo un inventor, era un hombre de negocios con una visión tremenda. Entendió algo clave. De nada servía vender bombillas si no vendías también la electricidad para encenderlas. Tenía que vender el sistema completo. Su imperio se basó en lo que se conoce como corriente continua, o CC. Era de bajo voltaje, lo que la hacía bastante segura para tenerla en casa, pero tenía un problema gigante, un talón de Aquiles. No podía viajar largas distancias. Esto significaba que necesitaba una central eléctrica, que era carísima, prácticamente cada 2 kilómetros. Con el apoyo del millonario J.P. Morgan, claro, su sistema se apoderó de las ciudades, pero su alcance era muy limitado. Y fue justo esa limitación la que le abrió la puerta a un rival. Y aquí es donde entra en escena Nikola Tesla. Un inmigrante serbio con una mente que funcionaba de una forma distinta a todas las demás. Un verdadero genio, capaz de visualizar, diseñar y hasta probar máquinas enteras, todo dentro de su cabeza. De hecho, Tesla llegó a Estados Unidos con una carta de recomendación para el mismísimo Edison. La carta decía tal cual: conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven. Imagínense. Edison lo contrató, por supuesto, pero la relación duró poquísimo y fue un desastre. Es que eran como el agua y el aceite. Edison era el pragmático, el hombre de negocios, Tesla era el visionario puro. El punto de quiebre fue una promesa que se rompió. Edison le ofreció a Tesla $50,000, que en esa época era una fortuna, si lograba mejorar sus generadores de corriente continua. Tesla se mató trabajando, lo consiguió, y cuando fue a cobrar, Edison simplemente se rió, le dijo que era humor americano, una broma. Tesla renunció ese mismo día. Y esa traición, esa ofensa personal, fue la chispa que encendió una guerra profesional que cambiaría el mundo para siempre. Y aquí llegamos al corazón técnico de la pelea. Miren, la corriente continua o CC de Edison era como un río que fluye en una sola dirección. Simple sí, pero pierde fuerza muy rápido. En cambio, la corriente alterna o CA de Tesla era algo completamente diferente. Podía cambiar de dirección. Y lo más importante, su voltaje se podía subir hasta las nubes para viajar kilómetros y kilómetros casi sin pérdidas y luego se podía bajar para que fuera totalmente segura en las casas. Era sencillamente una solución mucho más inteligente. Edison vio la corriente alterna no como un avance, sino como una amenaza directa a su imperio, una amenaza mortal. Y su respuesta no fue innovar, fue desatar una de las campañas de desprestigio más feroces en la historia de la tecnología. Escuchen las propias palabras de Edison, que de verdad dan escalofríos. Tan seguro como la muerte, Westinghouse matará a un cliente en menos de 6 meses. Esto ya no era un debate científico, ¿entienden? Se había convertido en una guerra de propaganda, una guerra basada en el miedo. Y sus tácticas fueron brutales. Empezó a organizar electrocuciones públicas de perros y gatos callejeros, usando la corriente alterna de su competidor, George Westinghouse, que era quien apoyaba a Tesla. Repartía panfletos alertando sobre los peligros de la CA, presionó a los gobiernos para que la limitaran, y lo más oscuro de todo, ayudó en secreto a crear la primera silla eléctrica, asegurándose de que funcionara con CA para que la gente asociara la tecnología de su rival con la muerte. La cosa llegó a tal punto que sus aliados inventaron un nuevo verbo para la electrocución: Westinghousing. El objetivo era macabro y muy claro: que el apellido de su competidor se convirtiera en sinónimo de ejecución. La guerra ya era personal. Y muy, pero muy sucia.
Pero a pesar de toda la campaña de miedo, la superioridad técnica de la corriente alterna era difícil de ocultar. El enfrentamiento final no se iba a ganar en los periódicos, sino en el mundo real, con dos proyectos gigantescos que iban a decidir el futuro de la electricidad para siempre. El primer golpe decisivo fue la Feria Mundial de Chicago en 1893. Westinghouse y Tesla ganaron el contrato para iluminar todo el evento. Pónganse en situación. El presidente de Estados Unidos aprieta un botón y de repente 100,000 bombillas se encienden al mismo tiempo, convirtiendo la noche en día. Millones de personas lo vieron, quedaron maravilladas, la llamaron la Ciudad de la Luz. Fue una demostración espectacular e innegable del poder de la corriente alterna. Pero la victoria final, el knockout, llegó en las cataratas del Niágara. El proyecto para aprovechar la increíble fuerza del agua eligió la tecnología de Tesla. Por primera vez, la electricidad viajó más de 30 kilómetros para alimentar una ciudad entera, Buffalo. Esto demostró que la corriente alterna no solo podía iluminar una feria, podía darle energía al mundo entero. La guerra de las corrientes se había terminado. La CEA había ganado. Pero, y aquí viene la gran ironía de toda esta historia, una victoria tecnológica no siempre significa un triunfo personal. Los destinos de estos dos titanes no podrían haber sido más diferentes. Miren esto porque es increíble. Edison, a pesar de que su sistema perdió la guerra, murió como un ícono, millonario y venerado por todos. Y Tesla, el hombre cuyo sistema de corriente alterna está alimentando el mundo en este preciso instante, murió solo y sin un centavo. Él renunció a sus patentes para salvar el proyecto de Westinghouse. Al final, el ganador de la guerra fue olvidado durante décadas, mientras que el perdedor pasó a la historia como el gran genio. Y esto nos deja con una pregunta final, para pensar. Edison nos dio el producto, la bombilla, la chispa que inició la era eléctrica. Tesla nos dio el sistema que permite que esa electricidad llegue a todos nosotros. Uno era un maestro del mercado, el otro un maestro de la imaginación. Entonces, ¿quién inventó realmente el mundo moderno? Quizás la respuesta es que no fue uno solo. Quizás se necesitaron los dos, el inventor pragmático y el soñador visionario, en una batalla que al final nos iluminó a todos.